Arrancamos, 1, 2, 3, probando, listo, bien. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? A ver, ya vas a empezar. No alcancé a decir hola, ya estás diciendo pero tú a ver, vamos, dale. Me están escuchando, ¿no? Sí. ¿Cómo te entrega a tu tía? No, guacho. Bardearon, Santi, mandale un DM al Luca para arreglar con tu tía. Decir quién soy Lustanelo. Bueno. Bueno, dale, Corea, dale, arranca al revés. Sí, culiado, pues yo no termino más. Sistema Blider explicado para los fracasados. FT, el fracasado número 1, Lucas González. Hola. Bueno, vamos a empezar por lo primero. Hola. Una vez más que me interrumpí, te muteo. El sistema Blider funciona dentro de lo que es el sistema neumático. ¿Qué es lo que es el Blider? Desde su traducción literal, significa aire desangrado. Básicamente, ¿qué quiere decir? Que es el aire que se obtiene de la etapa compresora del motor. Este aire tiene una alta presión y una alta temperatura. La temperatura son más o menos 250 grados Celsius y la presión son 40 psi. Todo esto funciona dentro de lo que es el sistema neumático de la aeronave. Y el Blider se obtiene de varias fuentes y se distribuye a todos los sistemas que lo necesiten. ¿De dónde se obtiene el Blider? El Blider se obtiene de los motores, de la APU y el External Air Card que se gestiona dentro de la GPU. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza para la presurización y aire acondicionado de la cabina para los pilotos, la presurización de los depósitos del sistema hidráulico, el engine y el wing anti-ice, o sea, el anti-hielo del ala y del motor, la presurización del tanque de agua, porque nosotros como llevamos agua dentro de la aeronave, porque esto es dentro de un Boeing 747, si no presurizamos el tanque de agua, implosiona y es un destrozo y es una paja, entonces no... Y nos caemos. Nos caemos todos. Después no tenés agua en el dispenser. Entonces, para que los gorditos no se mueran de sed, tenés que presurizar el tanque de agua potable. Y también se usa para los arranques del motor. ¿A qué te refieres con presurización? Presurización es que vos metés presión al tanque de agua. Eso, una explicación sencilla es, ¿viste cuando vos cerrás una botella de gaseosa vacía, ¿no es cierto? Y la dejas ahí como de colección durante un tiempo, viste que se empieza como a apretar sola, tipo se empieza como a achicar. Eso es porque la presión de adentro de la botella es más chica que la presión de afuera, entonces empieza como a implosionar, tipo se empieza a meter como para adentro. Para que eso no pase, porque la presión puede ser muy diferente, la presión de afuera del tanque con la de adentro, se presuriza el tanque adentro, cosa de que... A la misma presión que afuera. Claro, entonces no implosiona. Claro. Bueno, acá tenés el esquema básico de cómo funciona, o sea, de cómo está distribuido el Blider. Tenés en el medio un conducto principal que está controlado por la válvula de aislación. La válvula de aislación lo que hace es aislar, valga la redundancia, las dos ramas, la izquierda y la derecha, de todo el sistema. De la otra, claro. Claro. Entonces, la rama izquierda que contiene el motor 1 y la unidad de energía auxiliar, APU, Auxiliar Power Unit. Después, la rama derecha contiene al motor 2 y al GPU. A su vez, acá arriba, tenemos el pack izquierdo y el pack derecho. L de left, R de right. Y obviamente acá tenés el anti-ice, el depósito del sistema hidráulico, el tanque de agua y lo demás. Esto es muy básico, pero es la mejor forma de entender cómo está distribuido el sistema del Blider. Bien, si se fijan, el motor, el APU y los packs tienen cada uno su propia válvula que se acciona dentro del instrumento. Bien, acá donde nosotros podemos ver cómo está distribuido los botones. La GPU no tiene. La GPU no tiene, porque al fin y al cabo la GPU no es algo que se maneja dentro del instrumento, sino que es como un panel aparte. Acá si nosotros vemos este dibujito, la válvula de aislación es la que va a estar siempre en el medio. Este instrumento, como tal, se encuentra en la parte de arriba de la cabina del piloto. O sea, para ver el instrumento nosotros tenemos que subir la vista, mirar hacia arriba, y vamos a encontrarnos con este instrumento de acá. ¿Bien? Este es el instrumento del Blider. En el medio tenemos la válvula de aislación, que tiene 3 posiciones: Close, Auto y Open. Pero eso lo vamos a ver más adelante. A los costados de la válvula de aislación tenemos cada pack, el izquierdo y el derecho. La distribución de los botones tiene que ver también con la distribución de los motores, de los packs, siempre respetando el lado izquierdo y el lado derecho. ¿Cuál es el izquierdo y cuál es el derecho? De donde está sentado el piloto, su izquierda van a ser el motor 1 o el motor izquierdo y el pack izquierdo, y los que estén toda a su derecha, el motor 2, el motor derecho y el pack derecho. A los costados de la válvula de aislación tenemos los botones de los packs. El pack tiene 3 posiciones: Off, Auto y High. Después, en la parte inferior, en el medio, tenemos la válvula del APU. Esto es para usar el Blider que genera el APU o no. On o no.
Y el motor 1 y 2 también, on, off, apagado, encendido. Esto es para cerrar o abrir la válvula. El error más común es que se piensa que cuando, por ejemplo, estos switches están en off, está el motor apagado. En realidad nosotros no apagamos el motor. Lo que nosotros hacemos es cerramos o abrimos la válvula del bleeder proveniente del motor. El motor va a seguir operando, pero nosotros vamos a decidir si aprovechamos o no el aire Claro, sacas o no el aire desangrado de ese motor. Exacto, bien. Y ya vamos Ah, a ver después al último en qué caso se usa, cuándo no, cuáles son las fallas, etc. Después acá, bueno, acá es la primera parte que está con un poquito más de zoom. Acá lo que podemos ver es un poco cómo es el esquema, ¿no? De los conductos que tiene el sistema. Como tal, empezando por acá por la parte derecha, acá tenemos la válvula de aislación. Todo este sistema de acá funciona, es igual en el espejo. del otro lado, es espejo. Bien, acá dice from right engine, o sea, todo para este lado va a ser toda la parte del motor derecho. Acá estamos analizando el motor izquierdo, motor número 1. Bien, tenemos la válvula de aislación que está marcada con una flechita blanca, ya les voy a explicar qué es lo que es eso. Y después tenemos todos los sistemas de conductos que van a diferentes partes del sistema, ¿no? El resto de sistemas que también utilizan el líder. El primero que tenemos acá es para los packs, ¿bien? Pack, me olvidé de decirlo, es Pressure Air Conditioner Kit, o sea, el kit de presurización y aire acondicionado, ¿bien? Entonces, esto va hacia la válvula de los packs. Después, esto de acá que dice to aspirated, no sé cómo se pronuncia, TAT Pro, esto va hacia un medidor de temperatura. El TAT es True Air Temperature. O sea, lo que hace esto es medir la temperatura verdadera del aire que entra acá en el breeder. Básicamente esto va a un sensor de temperatura. Más por acá abajo tenemos el Duct Pressure Transmitter, o sea, el ducto donde se transmite la presión. Esto después en la siguiente imagen vamos a ver que se va para el reloj analógico. Esto lo que hace básicamente es medir cuánto es la presión de, en este caso, el motor izquierdo. Recuerden que esto, como está en espejo, tenemos el mismo conducto en el lado, del lado derecho, entonces en el motor 2, por lo cual vamos a tener dos mediciones de presión. Después por acá tenemos tu Hide Reserve, que sería la reserva hidráulica, y el tu Water Tank, o sea, el tanque de agua. Ah, me olvidé de decir esto de acá. El External Air Connection era lo que yo al principio les había leído como el External Air Card, que es el que se activa en la GPU. Esto es en el caso de que nosotros tengamos alguna otra fuente de aire que nos pueda proveer el aire, digamos, que no sea ni del motor ni del APU. Pero esto casi ni se usa, así que no le den bola. El más peor el profe, no le den bola. Seguimos por acá abajo, bueno, acá dice Bleeder Duct, o sea, todo esto es por donde se El ducto del transmite, bleed. claro, es el ducto principal del bleeder. Y bueno, después por acá tenemos el APU, bien, como pueden ver acá la válvula del APU está cerrada. La condición justamente para que la válvula esté cerrada es cuando los motores están operando y Y suministrando aire. suplementando. Claro. ¿Esto por qué? Porque al aprovechar, esto ya vamos a ver qué es lo que pasa cuando tenemos los dos prendidos. Cuando nosotros estamos aprovechando todo el aire proveniente del motor, el APU se cierra porque al fin y al cabo no lo necesitamos. Que está viniendo de acá, entonces listo, usamos el de acá. Después por acá tenemos el Wing Tie, que sería el El thermal, antihielo de la jala. claro, el thermal anti-ice, o sea, ¿cómo es? La térmica anti-hielo del ala. Bien, esta es la del ala, que como pueden ver también tiene su propia válvula. Después por este lado tenemos la starter valve, que es básicamente el arrancador del motor, que esto lo que se hace es se abre cuando se prenden los motores y después el resto del tiempo se mantiene cerrado. También utiliza como parte del bleeder, por eso al principio decía que el bleeder también se utiliza para justamente el arrancar el motor. Y justamente acá es donde cuando nosotros tenemos la conexión de aire externa, es donde nosotros la aprovechamos para utilizar ese aire que proviene de esa conexión y mandarlo hacia el arrancador. Porque obviamente si el motor está apagado, no podemos usar el aire del motor para arrancarlo. ¿Se entiende? Bueno, entonces acá tenemos en el medio la Claro, válvula. el starter se alimenta del APU cuando está La, apagado el motor. la starter se puede alimentar tanto de la PU como de la conexión esta externa del aire. Del GPU, claro. Ese que se activa el GPU. Claro, es de estas dos.
Ah, Entonces, en el caso de que nosotros, no sé, no podamos prender el APU, porque normalmente cuando están los motores apagados siempre se utiliza el APU. sí. Bien, entonces acá tenemos la válvula principal del motor, que es la que nosotros accionamos desde el instrumento. A los costados de esta válvula tenemos los sensores de temperatura y de presión. Que, como pueden ver acá dice Bleed Trip Sensors. Este que parece como una tipo T es el sensor de temperatura. Y este que es un cosito rojo que está acá, al igual que este que está Depresión. acá arriba, es el de presión. Bien, estos dos sensores van a ser instrumento y siempre le están enviando información de la presión y la temperatura a la cual está recibiendo, o sea, está saliendo del motor, ¿cierto? Del motor. Después tenemos obviamente el motor como fuente principal va a ser la quinta etapa. La quinta etapa va a ser la fuente principal de donde va a salir el aire. Pero existe en algunos casos que nosotros tenemos que utilizar la novena etapa. Bien, como dice acá, es la válvula de la etapa más alta. Esto se usa en casos muy específicos, pero también está la posibilidad de usar los aires provenientes de la novena etapa de compresión, ¿cierto? En el medio de estos ductos tenemos el cowl tie. Recuerden que cowl significaba capo y tie es como lo que estábamos leyendo antes acá arriba, Thermal Air. thermal anti-ice, o sea, la Anti-air. térmica anti-hielo. En este caso, el cowl, como dice capo, esto va referido hacia en la turbina, la parte negra que está al principio de la turbina. Toda esa zona se calienta con el bleeder, eh, digamos así, protegiendo a toda esa zona de que se forme hielo y que después se meta dentro de la turbina y haga acá boom y explote todo lo bosta. Una vez que nosotros entendemos esto, ahora podemos pasar a la siguiente imagen, que es exactamente lo mismo, nada más que ahora podemos ver cómo esto se relaciona con el instrumento. Como pueden ver acá, que no se ve a la mejor calidad, pero algo se ve, esto que nosotros hemos visto antes, que era el transmisor de presión, el ducto transmisor de presión, va directamente al reloj análogo. Que en este caso vamos a ver cómo va a ser la presión del motor izquierdo. El reloj análogo tiene dos agujas, una perteneciente a cada motor. La idea es que nosotros veamos este reloj con una sola aguja. ¿Eso qué nos indica? Que la presión de ambos motores es la misma. En Bien, condiciones ideales. claro. Después, las líneas blancas son todas las líneas que son de comandos directos. Por ejemplo, acá que tenemos el APU, va directamente hacia la válvula. O sea, esto es abrir o cerrar. Y listo. Lo mismo pasa con los motores. Por ejemplo, acá tenés el motor, va directamente para el motor. Y después las líneas que son como entre puntos, entrecortadas así, son todas las líneas de información. Por eso acá los sensores de temperatura y presión van directamente hacia el instrumento y en este caso nos va a saltar la alarma, ya vamos a ver por qué. Bien, y este es el esquema completo de cómo es, cómo trabaja todo el sistema, ¿no? ¿A dónde va cada medición? Cada transmisión, claro, exacto. Después acá tenemos el sistema de presurización y aire acondicionado, que esto es lo que antes había visto acá arriba como hacia la válvula del pack. Bueno, acá encontramos todo el aire acondicionado. Y en este caso, en el Boeing 747, el pack izquierdo es el que se encarga de acondicionar el aire proveniente del bleeder y enviárselo directamente a los A la cabina. pilotos, en la cabina de los pilotos. Mientras que el pack derecho es el que primero pasa por el mix manifold, que el mix manifold hagan de cuenta que es una mezcladora, y se distribuye por el fuselaje a los pasajeros. Parte de este aire se reutiliza, como pueden ver acá en estas líneas negras, y se va mezclando y de alguna forma purificando para asegurar de que el aire esté, o sea, En condiciones. justamente esté en condiciones ideales. Fíjense que para cada línea de aire frío hay una línea de aire caliente. ¿Esto para qué? Como el aire caliente es muy caliente y el aire frío puede ser que baje de los 20 grados, de los 15 grados, y nadie quiere viajar en un avión a 15 grados, estos ductos de acá son justamente para ir modulando la temperatura de cada ducto. Estas válvulas no son de cerrado y abierto como las otras, sino que son válvulas autorreguladas que lo que hacen es que se abren más o se cierran más dependiendo la cantidad de aire que estén suministrando y a qué temperatura se quiera llegar. Bien. A su vez, estas válvulas, si en el caso de que alguna
se deje, por ejemplo, se quede abierta por completo, o sea, haya una falla en el sistema y empieza a pasar un montón de aire caliente, acá en el medio hay otra válvula que esta sí se cierra o se abre para justamente cortar todo este aire caliente que está yendo hacia los pilotos o hacia los pasajeros. Ahora, ¿por qué el Mix Manifold solamente pasa por el pack derecho? Esto se inventó como una medida de seguridad en la cual, en el caso de que haya un ataque terrorista, por ejemplo, o haya algún tipo de toxina dentro del fuselaje, dentro de la zona de los pasajeros, el aire reutilizado no llegue hacia la cabina, hacia los pilotos. Porque si bien puede haber algún problema acá, el aire que le llega a los pilotos nunca pasa por la mezcladora. Entonces, los pilotos siempre van a estar a salvo de alguna toxina, no sé, algún gas lacrimógeno, cosas así, y entonces eso evita posibles accidentes. Bueno, ya terminamos con esta parte. Bueno, también dijiste, te faltó decir que ese válvulo que está ahí adelante es en caso de que se rompa o falle alguna de aquellas tres reguladoras, porque así se evitan problemas de temperatura. Faltó decir eso. Bueno, y acá como pueden ver, el fracasado número uno es él, porque yo eso sí lo dije. ¿Lo dijiste? No te Sí, escuché. sí lo dije, sí lo dije. No hace falta aclarar, pero línea roja, aire caliente, línea azul, aire frío. Eso ya, si son daltónicos, no es mi problema. Sistema hidráulico, bueno, esto no se ve mucho porque no forma parte tanto del tema nuestro, porque estamos viendo el sistema neumático. Todavía no vimos esto. Lo único que tengo para decir esto, como un comentario extra, digamos, es que fíjense que en el sistema A y en el sistema B tiene un pequeño conducto por el cual se mete el aire a presión que venía del líder. ¿Bien? Entonces acá se mete en el sistema A proveniente del motor 1, el motor izquierdo, y acá en el sistema B se mete desde el motor derecho, el motor 2. Simplemente esto, no le den más bola, ya está, pasamos a lo siguiente. Ahora sí, válvula de aislación. Ahora lo que vamos a empezar a ver es cuáles son los posibles, cómo funcionan los diferentes aparatos, o lo más importante dentro del instrumento, y después vamos a ver cuáles son las alarmas. En la válvula de aislación, como dijimos, aísla los dos lados del conducto del bidet, el derecho y el izquierdo. Tiene tres posiciones: Open, Close, Auto, o sea, abierto, cerrado, automático. Como aclaración, siempre que tengamos algún instrumento, o mejor dicho, algún switch que tenga la opción automático, siempre se va a elegir esa opción. En el estado normal de funcionamiento de la válvula de aislación, tenemos que tenerla en automático. A su vez, automático, cuando está en modo normal, digamos, el estado de la válvula es cerrada. Entonces, para que la válvula se mantenga cerrada, tiene que estar en automático. Los packs tienen que estar en automático o high. ¿Bien? Y los motores tienen que estar los dos prendidos. ¿Cómo funcionaba la función del high del pack? ¿O lo voy a explicar más tarde? El high del pack, por ejemplo, ¿viste cuando yo hablé de la novena etapa del compresor? Sí. Bueno, en ese caso, esto ya es a suposición mía, no me hagan caso. Esto tómelo, voy a poner pantalla en negro, esto tómelo como una suposición. El high se utiliza cuando necesitas mucho aire acondicionado, lo pones en high. Porque normalmente los packs, con que estén en automático, ya está, ya sirve. Está bien, Pero a lo mejor puede ser que tengas roto un motor, por ejemplo, y que los dos packs los tengas que alimentar con uno solo. Entonces, para que los packs puedan suministrar la mayor cantidad de aire acondicionado, los pones en high. Y obviamente con eso vas a aprovechar del motor que te queda la novena etapa. Cosa de que puedas mandarle toda la potencia o todo el aire presurizado hacia los packs. Después, cuando ocurre que la válvula de aislación se abre, es cuando se mantiene en automático y alguno de los packs o de los motores se desactiva, falla, lo que sea. Como pueden ver, a la válvula de aislación no le afecta la posición de la APU. O sea, si está apagado o prendido, no importa. Seguimos con el GPU, la unidad externa, el Ground Power Unit. Bueno, esto es lo que es dentro de la aeronave, es el panel donde nosotros vamos a ver todas las conexiones eléctricas de la aeronave. Por eso acá es donde nosotros podemos operar, digamos, y ver si nosotros tenemos alguna conexión de aire externo, como habíamos visto al principio. Para que esté en correcto funcionamiento, tenemos que seguir estas instrucciones que están acá. Tenemos que tener la batería prendida, tenemos que tener la válvula de aislación abierta, tenemos que tener el líder del APU apagado y los packs en auto o en high.
Seguimos de largo. Esto es un motor. No hace ¿Qué falta es eso? que veamos. Es un turbofan. Chao. Ahora sí, empezamos con. Ahora se viene la crema. Ahora se viene lo lindo. Mejor dicho, lo feo, si te llega a tocar alguna situación de estas, pero lo lindo porque nosotros estamos en tierra, entonces. El problema nuestro no es. Claro, que se curta el piloto, nosotros no. Ahora donde nosotros vamos a ver el sistema de las alarmas, cuáles son las posibles alarmas que nosotros vamos a detectar con el instrumento. El primer problema que nosotros podemos detectar, o al menos el que aparece acá como primero, es el problema por temperatura o presión. Esto, ¿cuándo ocurre? Cuando estos sensores que estaban acá, de cada motor, puede ser del izquierdo o del derecho, por eso en el instrumento tenés las alarmas Normales. de los dos lados. Eh, Esto ocurre cuando el sensor de temperatura o de presión se va fuera de rango. Bien, por eso la alarma se llama bleed trip off. Trip en este caso se utiliza, está traducido Rango. como rango. Entonces, cuando está off, trip off quiere decir que está fuera de rango. Y bleed, porque bueno, justamente viene del bleeder. Entonces, nosotros cuando tengamos esta falla, lo primero que vamos a ver, siendo el piloto, va a ser la Master Caution, que va a ser que dentro de la cabina, la Master Caution se encuentra frente al piloto, o sea, en el tablero principal. Después, una vez que nosotros veamos esta Master Caution, vamos a levantar la vista y vamos a ver en el instrumento la última alarmita de las tres, que es la Bleed Trip Off. ¿Bien? La Master Caution se prende cuando hay una falla en general, ¿o no? Sí, la Master Está. Caution se suele prender cuando hay una falla en general. Sí. Entonces, una vez que nosotros vemos que tiene que ver con el bleed trip off, lo que se hace es cerrar la válvula del motor, cerrar la válvula que está suministrando el aire y se restablece la válvula apretando el botón que tenemos en el medio, que es el trip reset. Esto lo que va a hacer es ese rango del cual se había salido la medición, ya sea de temperatura o de presión, la va a resetear, la va a volver al estado normal y se supone que nosotros cuando volvamos a abrir la válvula debería estar todo en orden, ¿bien? Porque aparte, justamente al cerrar la válvula y no aprovechar el motor, dejamos como que de alguna forma se relaje. Entonces, cuando lo volvemos a abrir, ya estos sensores deberían estar midiendo bien y no deberían salirse de su rango. En ese caso no abrimos la válvula de aislación. No, en este caso no. Mm. Porque como están bien al lado de los sensores, acá la válvula de aislación no tiene ninguna aplicación. Que tiene que ver con el APU, tenemos la situación de dual bleed. Bien, dual bleed o doble sangrado, de su traducción, es cuando nosotros tenemos la válvula del APU y la válvula del Abierto. motor abierta. Tenemos dos situaciones en las cuales nosotros nos puede pasar esto. La primera, que está acá en la imagen de izquierda, es cuando nosotros tenemos la válvula del APU abierta y la válvula del motor 1 abierta. Si ustedes siguen este Claro. caminito de acá, se van a dar cuenta que en esta esquina ambos aires, a presión y temperatura, se encuentran. ¿Cuál es el problema del dual bleed? Que el APU no tiene la misma potencia que un motor. Al fin y al cabo, el APU es un generador mucho más chiquitito. Entonces, la presión y temperatura que genera el APU no tiene nada o sea, no tiene comparación con el aire a presión y temperatura Con la del motor. presión del motor, claro. Claro. Entonces, ¿A cuánto, no sabes cuánto trabaja el APU? el APU no. A cuánta presión? No. Pero, o sea, Ah, es como comparar un Lamborghini o con una bici con la botella, viste, en la parte de atrás de la rueda para que haga ruido de moto. Eso. sí. O sea, es como comparar esas dos cosas. Claramente el motor lo caga a palos en presión, Sí. sobre todo en presión. La temperatura, al fin y al cabo, no importa porque los ductos están hechos para aguantar. Pero el problema más grande es la presión. ¿Por qué? Porque al tener esta situación, lo que genera el motor sobre el APU es un back pressure. ¿Qué es el back pressure? Es la presión en sentido contrario al que debería ir. Entonces, si nosotros dejamos que esta situación ocurra durante mucho tiempo, lo más probable es que esa presión se meta dentro del APU y termine dañando el generador, ¿cierto? El El generador propio. aparato. Que esta es la primera situación, cuando tenemos el APU, la válvula del APU abierta y la válvula del Claro, motor como 1 dijiste recién de abierta. la botella, que se mete para adentro porque la presión de afuera es más grande. Claro, Entonces el aire se mete para el APU porque la presión del motor es más grande que esa, entonces lo va pechando. claro. Lo va pechando, lo va pechando, lo va pechando y si lo dejas que llegue, se rompe. La Claro. otra situación es cuando nosotros tenemos la válvula del APU también abierta, pero en este caso tenemos la válvula de aislación abierta y el motor 2 suministrando el aire. Ustedes siguen esta línea amarilla, se van a dar cuenta que también en esta esquina, por ejemplo, se encuentran los dos aires y ahí es donde empieza a ocurrir el back pressure.
Bien. Y eso se soluciona cerrando la válvula de aislación. Bueno, en este caso, si es el ejemplo número 2, habría que ver por qué estás utilizando el motor 2 en esta situación. Lo normal en cualquiera de las dos es cerrar la válvula del APU, siempre. Porque al fin y al cabo, da igual si tenés un motor o tenés los dos, vos ya estás utilizando el bleeder, ya tenés potencia, ya tenés aire a presión y a temperatura. No hace falta Claro. que sigas utilizando el APU. Entonces, cualquiera de los dos contextos, vos lo primero que tenés que hacer es cerrar la válvula del APU. De esa forma evitas todo el problema que estaba recién. En el instrumento vas a ver que arriba se prende la alarmita del dual bleed. Entonces ahí te vas a dar cuenta, después viendo cuáles son los motores que tenés prendidos, de cuál es el que te está generando el problema. De igual forma, no importa qué motor te lo genera. Lo primero que tienes que hacer vos es cerrar el bleed del APU. Acá, bueno, ya dije que puede ocurrir back pressure y dice, durante esta situación, evitar potencia del motor superior al ralentí. Esto Creo que el para... ralentí. El ralentí era la mínima potencia que necesita un motor para estar operando. O sea, es Ah, como un estado en el cual el motor, si vos lo excedes de potencia, empieza a funcionar mal. Entonces, vos durante ese periodo no pones el motor a una potencia superior y lo primero que haces es cerrar la válvula del APU. Bueno, acá estaba lo que expliqué antes, lo de las agujitas del reloj análogo. Esto no, ya lo dije antes, no tiene más explicación. ahí en el coso ese, ahí dice la presión del ducto y en el resumen que hiciste vos, dice la presión del motor. Decirle chico que es lo mismo, por eso dice. Claro, sí, 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 porque acá el ducto, al fin y al cabo, dice el transmisor de presión del ducto. Ahora, si ustedes ven el ducto está conectado al motor. Entonces, la presión que hay en el ducto es exactamente la misma que la presión que está en el motor. Porque la presión del ducto, ¿quién la genera? El motor. Entonces, Claro, es exactamente lo mismo. Más allá de claro, que acá diga ducto, viene el motor. claro, te digo que lo aclaré porque a mí me había surgido esa duda, entonces a lo mejor algunos de los chicos. Si lo vieron desde mi apunte, es exactamente lo mismo. Presión del ducto o presión del motor es lo mismo. Y las dos van a parar acá, al reloj análogo. Después, tercer problema que puede ocurrir. Wing body overheat. O sea, un sobrecalentamiento tanto en el ala o en el cuerpo, el fuselaje del avión. ¿No es cierto? Volvemos a lo mismo. Se prende la Master Caution. Vamos a ver que tiene un problema que tiene que ver con el aire acondicionado. O sea, que nosotros vamos a mirar para arriba. Bien, se va a prender la alarma del medio que nos marca el wing body overheat y vamos a ver de qué lado proviene. ¿Qué es lo que ocurre ¿por qué se ocasiona esto? Bueno, como pueden ver acá, el avión como tal tiene un montón de sensores conectados que miden la temperatura, ¿bien? Tanto en las alas como en la zona del fuselaje, la zona de cargo, ¿bien? Y del motor. Y del motor, está bien. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Siempre en la zona del cargo, que es donde van las maletas y todo eso, hay dos ductos por los cuales van el bleeder y, por ejemplo, no sé, pueden ir hacia el anti-ice de las alas, por ejemplo, el empenaje. Entonces, son ductos grandes y que justamente transportan el bleeder, que como vimos es aire que tiene mucha presión y mucha temperatura. Lo normal es que en esa parte del fuselaje, en la parte del cargo, alguna maleta o algo que esté adentro rompa con alguno de los ductos y se produzca una fuga de ese bleeder. ¿Qué pasa? Que al ser una zona que está cargada de cosas que podrían ser inflamables, puede llegar a producir un incendio. Entonces, cuando aparezca este overheat, que claramente te lo va a decir porque los sensores de temperatura siempre están midiendo todo eso todo el tiempo, lo que se hace es apretar este botoncito de que está acá arriba, que es OVHT, es overheat, y abajo test. Lo que hace este botón es justamente reiniciar todo el sistema del... Claro, igual que el coso, que el pack test. ¿Que el cuál? Que el pack test. El trip test, perdón, ese. Sí, Reset, el trip reset. al lado. Al lado, pack test. Y acá se aprieta este botón y se reinician todos los sistemas de calefacción, o sea, y el del breeder, ¿no? Que los transportan a los anti-ice y toda esa zona. Bueno, después tenemos las últimas características, que es, por ejemplo, en el parking después de landing, esto es una crítica constructiva, no mezclen el inglés con el español, muchachos, hablen en un solo idioma, no sean pelotudos. En el estacionamiento, después de haber aterrizado, quiere decir el título, ¿bien? ¿Y en inglés? In the parking. In the parking after landing o while parking after landing, podría ser así. Tenemos dos ocasiones. Cuando queremos nosotros tener el aire acondicionado prendido y cuando solo lo queremos cerrar. Para mantener el aire acondicionado prendido, lo primero que tenemos que hacer es que los packs estén en on.
Primero principal, en auto o en high. La válvula de aislación tiene que estar abierta. El bleeder del APU tiene que estar prendido. Porque nosotros al apagar los motores dejamos de tener el bleeder. Pero nosotros prendemos el APU. Ahora, ¿por qué abrimos la válvula de aislación? Porque nosotros, acuérdense que el APU está ubicado del lado izquierdo de la rama. Por lo cual, el pack derecho, si nosotros no abrimos la válvula de aislación, el pack derecho nunca le llega el bleeder. Por lo cual, todos los pasajeros, como ya vimos antes en el esquema que estaba más arriba, todos los pasajeros no tendrían aire acondicionado. Entonces los pilotos serían terribles egoístas. Por lo cual se abre la válvula de aislación y a su vez se prende el bleeder del APU. Eso es si nosotros queremos mantener el aire acondicionado prendido. Ahora, si nosotros queremos dejar el aire acondicionado cerrado, ponemos los packs apagados y apagamos el APU. Y listo, y te vas a tu casa. Voy a hacer un descansito para tomar un jugo. No podés descansar, me está dando clase. Y me agarro el pico. Para todos los chicos, NASA dijo que sale 10 lucas por cabeza esta clase. Esta clase, 10 lucas por cabeza, porque encima tengo que grabar el video, explicar el culiao y encima después editarlo. O sea, es un triple laburo. Después tenemos dos situaciones, que es cuando no utilizamos el bleeder proveniente del motor. Esto es, En el despegue o el aterrizaje. Y después tenemos la forma de restablecerlo, o sea, volverlo todo a la normalidad. Primero vamos a ver cuando nosotros despegamos o aterrizamos. Cuando despegamos, no hace falta aclararlo, pero necesitamos la potencia máxima del motor. Ese aire de compresión, esa parte, que no sé cuánto será el porcentaje. Sí, que sacamos para el bleeder, sí. Claro, nosotros se lo sacamos y lo suministramos a todos los sistemas. Todo ese aire, como se va para el bleeder, no va para la parte de la combustión. Entonces, claro, perdés potencia. Cuando estamos despegando, necesitamos la máxima potencia porque claramente necesitamos que el avión vaya a una velocidad alta para poder generar la suficiente sustentación y despegar. Cuando estamos aterrizando, necesitamos la máxima potencia en el caso de que nosotros, no sé, el piloto quizás viene bajando y se da cuenta que la pista no está abajo suyo, entonces tiene que hacer una maniobra que para los pilotos se llama go away, que lo que hace es levantar el avión, levanta el morro del avión y vuelve como a subir hacia el aire, justamente. Se salva de ponérsela contra el piso. O si no, también se utiliza cuando estamos aterrizando, cuando nosotros aprovechamos toda la potencia del motor para usarlo de sistema de freno, digamos, cuando como que aprovechamos la energía, pero al revés. En vez de la potencia, en vez de dirigirla hacia el frente, la dirige hacia atrás. Y eso sirve para que el avión pueda frenar mejor, digamos. ¿Cuáles son las condiciones o cómo es el paso a paso que nosotros tenemos que seguir cuando estamos aterrizando o despegando? Vamos a empezar de acá, de esta flechita de acá que marca acá a la derecha, hacia la izquierda, ¿bien? Lo primero que nosotros tenemos que revisar es que ambos packs estén en automático. La válvula de aislación nosotros la tenemos que forzar a que esté cerrada. Después, una vez que nosotros revisamos esta parte superior, vamos hacia la parte de abajo. Los bleeder de los motores, ambos tienen que estar apagados, como dijimos recién. Y en este caso vamos a utilizar el bleeder proveniente del APU. O sea que esto tiene que estar prendido. Y este sería el recorrido para cuando tenemos que aterrizar o despegar. Cuando nosotros ya despegamos y estamos en un estado de vuelo de crucero, digamos, ahora nosotros tenemos que restablecer todo esto para poder ahora sí aprovechar el sistema, el bleeder del motor. Lo que se hace es el camino inverso. Lo primero es prender los bleeder de ambos motores, apagar el bleeder del APU. Después revisamos que los packs estén en automático, que no debería de por qué haber cambiado, pero bueno, lo revisamos igual. Y la válvula de aislación antes estaba cerrada, ahora la ponemos en automático. Y una vez que nosotros hacemos ese recorrido así, ya volveríamos a estar en el estado normal de operación del bleeder, aprovechando el bleeder del motor. Espérenme un momentito, voy a hacer una última aclaración, porque viste que el Mario, a lo mejor lo pregunta. ¿Dónde tengo las alarmas? Acá. Una última aclaración son los colores de cada alarma. Los posibles colores de las alarmas son 4. Cuando están en verde, las alarmas, quiere decir que lo que sea que esté indicando está en correcto funcionamiento. O sea, no hay nada para revisar, está todo ok. Cuando reseteas. Eso, claro, te lo marca una vez que vos reseteaste el sistema que tengas que resetear. Te va a marcar con verde que ahora está funcionando bien. Después, cuando está en amarillo, que son en este caso, este ejemplo, es cuando vos tenés una falla en el sistema. Entonces ahí te está alertando de que hay algo que está mal. Pero tenés que revisar, tenés que ver. El color azul quiere decir estado del sistema. Por ejemplo, si vos estás utilizando algo, ¿no? O sea, cualquier cosa, te lo va a marcar con una luz azul como que está prendido. Que no está ni funcionando bien ni funcionando mal. Está simplemente prendido. Después, el rojo es lo peor que te puede pasar en la vida. Es cuando tenés una alerta de estado crítico del sistema. O sea, si por ejemplo tenés
el Wing Body Overheat en rojo, o el Bleed Trip Off en rojo, ya está, fuiste. O tenés el Dual Bleed en rojo, fuiste. Y esa, Igual. señoras y señores, es el sistema Bleeder explicado por un pajero y su amigo el fracasado. Ese va a ser el lema de tu canal de YouTube. Claro, ese va a ser el tema. Ese fue Yo tengo que estar ahí escuchándote en todas las clases que dé y acreditar como un socio, ¿sabes? el lema del coso es, esto ha sido tal tema explicado por un pajero para los fracasados que estén viendo esto. A lo vos, ahí Así está. que sí, Bueno, ahí ya está. estaría. Decirle el alias ahí a los chicos. Bueno, el alias, el plug con doble G, mayúscula X al final, el plug X. Ese es mi alias de Naranja X, así que nada, transfiérenme 10 luquitas cada uno. Bueno, listo. Estamos. Entendido. Entendí todo. Esto fue el videito. Muchísimas gracias. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Chao, nos vemos.